En esta presentación vamos a desarrollar el proceso de implementación y análisis de temporización que nos permite verificar que se cumplan los requisitos de temporización del sistema que estamos desarrollando. Así que lo que vamos a ver es cómo es el proceso de implementación, cómo se generan los reportes de implementación para ver cómo quedó finalmente el sistema. Vamos a describir un poco el análisis estático que se hace para verificar que todos los caminos de señal cumplan los requisitos de temporización necesarios. Vamos a ver los tiempos de estabilización y de retención, lo que se conoce como tiempo de setup y tiempo de hold. Y vamos a ver la relación entre la frecuencia máxima que puede funcionar el sistema y esta verificación de tiempos. Vamos a ver los reportes que permiten hacer este análisis estático. Vamos a ver el resumen que permite verificar que se cumplieron todos los requisitos de temporización del sistema. Y también vamos a ver cómo se genera el archivo de configuración de la FPGA para después realizar la configuración de la misma e implementar el sistema en un dispositivo. Comenzamos entonces con una descripción del proceso de implementación. El proceso de implementación se descompone en 5 subprocesos que se ejecutan en forma secuencial. Primero la optimización de la lógica, luego la optimización del consumo de todo el sistema, luego se realiza la ubicación física de los elementos dentro de la FPGA elegida. Hecha esta ubicación se realiza una optimización de las redes y finalmente se rutea el sistema. Entonces, dentro del proceso de optimización de la lógica se va tomando cada una de las redes que se obtuvo del proceso de síntesis y se trata de encontrar una ubicación óptima. Esta optimización es opcional cuando el desarrollo se hace a través de scripts y se ejecuta automáticamente cuando se está dentro de un proyecto del entorno Vivado. Cuando el desarrollo es independiente, las opciones de esta optimización se pueden configurar a través de una línea de comandos mediante comandos TCL. Luego está el proceso de optimización del consumo, el cual consiste en la técnica que se denomina clock gating, que es deshabilitar el clock para determinadas áreas del sistema, y con eso se reduce el consumo dinámico del sistema porque no está el sistema funcionando al 100% todo el tiempo, sino que se activan las zonas de clock a medida que es necesario. Esto se hace a nivel de todo el sistema y también se hace con los bloques IP que se agregan externos. Básicamente la optimización de consumo que se puede hacer es a nivel de instancias, es decir, cada submódulo se puede activar o no el clock gating. Se puede hacer por dominio de reloj, cuando en la FPGA en el sistema hay distintos dominios de reloj, y también se puede hacer por el tipo de elementos del FPGA que están usando, block RAM, registros de desplazamiento, bloques DCP, etc. Luego está el proceso de ubicación física de los elementos, el proceso de placing, y se puede hacer tanto a través del entorno Vivado como por línea de comandos con un comando TCL. En este proceso se hace un chequeo de reglas de conexión, de entrada y salida antes de la ubicación. Luego se realiza la ubicación de los puertos de entrada y salida y de los circuitos de reloj. Y a continuación se realiza la ubicación de los distintos subbloques del sistema, teniendo en cuenta que en esta etapa los subbloques del sistema están descritos en términos de primitivas de la FPGA, es decir, en lookup tables, flip-flops, bloques DCP, block RAM, etc. Entonces, lo primero que se ubica es el reloj. Una vez que está el ruteo de reloj hecho, se ubican los bloques básicos y después se ubica detalladamente cada lookup table, cada flip-flop, etc. Una vez que se hace su ubicación, se vuelve a hacer un proceso de optimización que a veces redunda en una reubicación de componentes para lograr un mejor comportamiento del sistema en cuanto al timing. Una vez que están ubicados los componentes, se hace una optimización de la red del ruteo para verificar si las redes, una vez ubicadas las primitivas dentro del FPGA, se pueden reordenar de una manera más óptima. Hecho esto,
se procede al ruteo final del sistema, es decir, la interconexión de los distintos bloques básicos del FPGA que implementan el sistema digital. Se hace o dentro del proyecto en el entorno privado o también a través de comandos TCL. En particular, el ruteo primero se hace sobre las redes de alta velocidad. Por ejemplo, si hay un controlador de memoria, se hace el ruteo del controlador de memoria y las señales de reloj. Lo que se busca priorizar es reducir los tiempos de retardo. Entonces, si hay restricciones de acuerdo a los tiempos de setup o hold, se toman en cuenta. A veces se reordena la ubicación de las LUTs para poder optimizar eso. Y puede ser un ruteo normal en el cual primero se ubican los componentes y luego se realiza el ruteo, o lo que se llama un ruteo reentrante, en el cual se hace un ruteo general y se puede mantener fija una parte del sistema y pedir que se vuelva a rutear otra parte del sistema para lograr los objetivos de temporización. Una vez implementado el sistema, se pueden generar una serie de reportes que permiten analizar la performance del mismo. ¿Sí? Las fuentes, obviamente los códigos fuentes no cambian, las redes no cambian, pero sí se puede ver cómo quedó implementado el sistema a nivel de componentes físicos de la FPGA. De esta manera, al ver la ubicación física de cada parte del sistema, es posible a veces hacer una reubicación o un agrupamiento que permita optimizar en términos de temporización. Los reportes que se generan luego de la implementación son variados para poder ver el sistema desde muchos aspectos. ¿Sí? Hay un reporte para reglas de diseño, reportes de consumo, reportes de a qué nivel se pudo ubicar y rutear todo el sistema, un reporte de cómo se utilizaron las entradas y salidas, un reporte de cómo se ruteó el reloj, un reporte de la utilización global del FPGA y un reporte de señales de control de los flip-flops. Lo ideal es que haya un único grupo de señales de control para los flip-flops, pero a veces por las características del diseño se genera más de uno. Por eso es importante analizar ese reporte. En el reporte de utilización se puede ver tanto en forma textual como en forma gráfica. El reporte de entradas y salidas se ve en forma textual para ver que todas las entradas y salidas estén asociadas a un mismo banco, por ejemplo, porque puede suceder que si uno define un bus de 16 bits, pero solamente utiliza 12 señales, las 4 que quedan puede que no terminen en el mismo banco donde están las 12 señales utilizadas, sino que pueden ser asignados a otro banco, y eso genera problemas en la implementación física del circuito PCB donde va montada la FPGA. En el reporte de utilización de los dispositivos de temporización, uno puede ver hasta qué punto hay disponibles buffers para amplificación del clock, como los recursos para generación de clock están disponibles, los distintos dominios de clock, etc. En el reporte de control sets, uno puede ver cuántos grupos distintos de señales de control de flip-flops hay. Es decir, si uno tiene flip-flops controlados por flanco ascendente y por flanco descendente, mínimamente va a haber dos grupos de señales de control. Y finalmente el reporte de cómo es el consumo del sistema. La idea es poder analizar el consumo dinámico del sistema para poder bajar el consumo del mismo y de esa manera optimizar desde el punto de vista de la energía del sistema que está asociada al calor y lograr una optimización que reduzca esa parte del sistema. Una vez implementado el sistema, es importante hacer un análisis estático de temporización para verificar de qué manera se cumplieron todos los requisitos de temporización que uno especificó. ¿Sí? Para esto se hace lo que se llama un análisis estático de temporización, Static Timing Analysis, STA. La idea es que un sistema digital es básicamente un conjunto de bloques lógicos interconectados. Su funcionalidad fue verificada mediante simulación y test bench y demás en la etapa de síntesis. El desempeño del sistema, desde el punto de vista de la temporización, está dado por los retardos en los bloques físicos de la FPGA. Por eso este análisis hay que hacerlo luego de la ubicación, el placement y luego del ruteo. En este tipo de análisis no es importante qué función específica realiza un bloque,
sino su desempeño en términos de temporización. Por eso todos los bloques del FPGA se dividen en dos grandes grupos: combinatorios, que son los que implementan lógica, y secuenciales, que son básicamente los flip-flops y los latch. Esto es así porque cada componente tiene un retardo asociado. Una lookup table tiene un retardo de propagación de entrada-salida, el ruteo tiene un retardo de propagación, y los flip-flops necesitan un tiempo de setup antes del flanco de clock y un tiempo de hold después del flanco de clock, en el cual la señal debe estar estable. Estos retardos dependen de factores diversos. Algunos son propios del FPGA, la tecnología, la velocidad del dispositivo, y otros son dependientes de las condiciones de uso: la temperatura, la tensión de alimentación, la variación propia del proceso de fabricación del FPGA. Estos retardos de los componentes son caracterizados por el fabricante y están de alguna manera integrados dentro del entorno de desarrollo y forman parte de los reportes que se generan. Y esta información está disponible para realizar este análisis de temporización. A su vez, este análisis se realiza antes y después de cada proceso. En general, en el proceso de síntesis es un análisis estimativo porque no están ubicados los componentes físicamente en el FPGA, pero si el análisis falla a nivel de síntesis, es necesario revisar el diseño antes de continuar. Es decir, un requisito de temporización que no se cumple en la etapa de síntesis, no hay forma de que se cumpla en la etapa de implementación. Y este análisis básicamente se hace a través del reporte de Timing Summary, el cual se puede acceder a través del panel de Flow Navigator. Este reporte lo que nos muestra es, para los tiempos de setup, es decir, cuánto antes del flanco de clock tiene que estar una señal; para el tiempo de hold, cuánto tiempo después del flanco debe estar estable la señal; y para la duración del pulso, es decir, cuánto tiene que durar el pulso de reloj. Y lo que se analiza es cuál es el peor retardo en cada camino de señal, es decir, para encontrar el camino de señal más lento; cuál es el total de retardo, porque puede darse el caso de que uno tenga pocos caminos con mucho retardo, o puede darse el caso de que uno tenga muchos caminos con poco retardo. Por eso es importante analizar en cuál de las dos situaciones uno está. Lo mismo se aplica para los tiempos de hold, es decir, cuánto tiempo la señal debe estar estable después del flanco de clock. Y finalmente también se analiza el peor caso para el ancho de pulso, porque eso es lo que nos va a dar la frecuencia de trabajo máxima del sistema. Esta información está disponible también en formato de tabla. Y para hacer este análisis lo que se analizan son los caminos de señal. En este punto el camino de señal se define como algo que comienza en un elemento sincrónico, pasa a través de elementos combinacionales, lookup tables, y termina en otro elemento sincrónico, es decir, en un flip-flop. Los elementos sincrónicos, como decía, son los flip-flops, la block RAM, que es sincrónica, los bloques DSP, que son sincrónicos, y los elementos combinacionales son las lookup tables, los multiplexores, la lógica carry chain y todos los dispositivos que implementan lógica combinacional dentro del FPGA. El tiempo de setup se verifica de manera tal de que la señal esté estable antes del flanco de clock, y se verifica para cada camino de señal de todo el sistema. El tiempo de retención se verifica de que la señal se mantenga estable luego del flanco de clock. Y toda esta información se estructura dentro del reporte de timing, que comienza con un resumen, luego tiene un resumen de cada camino de señal, luego viene la información de relojes de entrada, es decir, cuando el reloj es externo, los retardos de lógica puramente combinacional, los retardos para relojes de salida, es decir, cuando el FPGA provee temporización a circuitos que estén a la salida, y finalmente un cálculo de cuánto es el retardo total. Este reporte también se divide en secciones, normalmente
un resumen general, un resumen de temporización de los caminos de señal y un resumen de los caminos de temporización de las señales de clock. A su vez, estos caminos de clock pueden ser internos o externos, y después un resumen de cuál es el máximo retardo de todo el sistema. Finalmente están los retardos de salida, es decir, cuando las señales del FPGA se van a conectar a otro dispositivo para poder temporizar la FPGA respecto del dispositivo de salida. Una vez realizado este análisis de temporización y verificado que se cumplen los requisitos de temporización del sistema, se procede a generar el archivo de configuración, que es donde está la información para configurar la FPGA que implementa físicamente el sistema digital diseñado. El archivo de configuración se lo conoce normalmente como bitstream y se genera una vez que el sistema esté implementado y cumple los requisitos de temporización. Se puede generar desde el entorno de desarrollo vivado o se puede generar a través de un comando TCL. A su vez, este archivo de configuración tiene distintos formatos. Normalmente el formato con extensión .bit es el que se usa para configurar la FPGA desde el entorno de desarrollo. Hay un formato binario para el cual cuando uno configura la FPGA a través de un microcontrolador o de una memoria flash, y también se puede generar un reporte textual de los recursos utilizados de la FPGA. Una vez generado el archivo de configuración, el archivo .bit, se ejecuta lo que se llama el administrador de hardware, el hardware manager, que se conecta físicamente con la FPGA y se utiliza para transferir la información y configurar la FPGA. Entonces, como resumen de lo que vimos, podemos decir que la implementación utiliza 5 subprocesos. Uno optimiza la lógica, otro optimiza el consumo, otro realiza la ubicación física de componentes, otro realiza una optimización luego de la ubicación y finalmente el ruteo. Hay un conjunto de reportes que nos permite verificar desde distintos puntos de vista cómo es la performance del sistema. Es necesario hacer un análisis de temporización, el cual se realiza a través de caminos de señal, y los caminos de señal se definen como un camino que comienzan en un dispositivo sincrónico y terminan en otro dispositivo sincrónico, pasando por lógica combinacional en el medio. Para estos caminos que se verifican son los tiempos de setup y de hold y cuál es la frecuencia máxima de trabajo. Esta información se ve en un reporte de temporización que nos permite obtener esta información para cada camino de señal y cuál es la frecuencia máxima a la cual puede funcionar el sistema. Toda esta información está implementada en una guía, la User Guide 904, que es la guía de implementación. En ella está el tema de implementación, cómo son los distintos procesos, el de lógica, el de consumo, el de ubicación, la optimización física, el ruteo y todo el análisis de reportes, es decir, qué reportes se generan, cómo y qué información tiene cada uno de ellos.